Describa la confrontación que tuvo con su esposa la noche que fue asesinada. Fue muy violenta. Dijo que quería el divorcio en Reno. Te veré en el infierno antes que en Reno, fueron las palabras que usó, señor Dufresne. ¿Qué pasó después de discutir con su esposa? Empacó una maleta para irse a quedar con el señor Quentin. El hombre que usted descubrió era el amante de su esposa. ¿La siguió? Estaban ahí, entonces me estacioné afuera y esperé. Estaba confundido, ebrio. Cuando llegaron fue a la casa y los mató. No. Volví al auto y conduje a casa. Lancé el arma al río Royal. Pero ¿por qué la empleada se encontró a su esposa y a su amante en la cama llenos de balas? Y sobre todo, tenemos a una bella y joven mujer y su amante muertos, abrazados. Eso fue venganza, sangre fría y brutal. Ordeno que sirva 2 sentencias de por vida. Que así sea. Andy llegó a la prisión Shawshank a principios de 1947. Nunca había visto un grupo de hombres tan deprimente en toda mi vida. Debo admitir que Andy no me impresionó. Parecía que una brisa suave lo derribaría. Todos los prisioneros vuelvan a sus celdas. ¡A la derecha! ¡Mirad al frente! Ustedes son convictos. Por eso los enviaron conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo comeremos? Comerán cuando digamos que coman. ¿Entendido, maldito imbécil? Izquierda, La primera izquierda, noche es izquierda. la más difícil, no hay duda. Y cuando llegas a la celda y se cierran los barrotes, toda la vida se va en un parpadeo. Recuerdo mi primera noche. Parece que fue hace mucho tiempo. Al principio Andy era muy retraído. Creo que tenía mucho en qué pensar. Hasta después de un mes que por fin abrió la boca para decir un par de palabras. Soy Andy Dufresne. El banquero homicida. ¿Por qué lo hiciste? No lo hice ya que preguntas. Sé que puedes conseguir cosas. Podrás conseguir un martillo de rocas. ¿Qué? Un martillo de rocas. Creo que quieres escapar. Un túnel en el muro, tal vez. Gracias, señor... Rev, ¿Por qué te dicen así? tal vez porque soy irlandés. Entendí por qué algunos pensaban que era pedante. Era muy callado. Un hombre necesitaría 600 años para acabar un túnel con uno de estos. Entrega para Dufresne. Aquí está tu libro. Andy, ya casi somos amigos, ¿no es así? Sí, eso creo. ¿Por qué lo hiciste? Soy inocente, Red. Mucho cuidado. Inspección de celdas. 119. 119. 123. De pie. De vuelta y mire al alcaide. Me alegra ver que lee esto. ¡Cierren las puertas! No quiero privarlo de esto. La salvación está adentro. Registrar las celdas fue solo una excusa. La verdad fue que Norton quería evaluar a Andy personalmente. ¿Te gusta trabajar en la lavandería? No, señor. Tal vez podamos encontrar algo más apropiado para un hombre de tu educación. Me pidieron que te ayudara. Bueno, aquí está. La biblioteca de la prisión. ¿Qué hiciste para sublevarlo así? No hice nada. Entré aquí para decirle hasta pronto. Ese viejo está loco, pero de remate, sí. No, oye, Haywood, ya basta. Brooks no está loco. Solo está institucionalizado. El hombre lleva aquí 50 años, Haywood. Aquí es un hombre importante. Afuera no es nada. Puedes creer lo que quieras, Floyd. Pero te digo que estas paredes tienen algo. Primero las odias y luego te acostumbras a ellas. Eso es ser institucionalizado. Jamás me volvería así. Dilo cuando hayas estado aquí tanto como Brooks. Es muy cierto. Adiós. Buena suerte, sí. No puedo creer lo rápidas que son las cosas afuera. El mundo parece estar siempre deprisa. El consejo me consiguió un refugio. No me gusta aquí. He decidido no quedarme. Dudo que les importe mucho un exconvicto como yo. Brooks estuvo aquí. Dudo que les importe mucho un exconvicto como yo. Sin resentimientos, Brooks. Debió morir aquí.
Aquí dice que ha cumplido 30 años de su cadena perpetua. ¿Piensa que se ha rehabilitado? Sí, señor. Completamente rehabilitado. Rechazado. Toma. Un obsequio por tu rechazo. Es muy bella. Gracias, Andy. Sam, nos conocemos hace tiempo. Necesito el contrato para la carretera. Y piénsalo. No me preocuparía demasiado por el contrato. Y detrás de cada negocio turbio, ahí estaba Andy, al corriente con los libros. Mete los dedos en muchos pasteles, por lo que sé. Hace fraudes que ni siquiera imaginas. Sobornos sobre sobornos. Sí, pero el problema de tener tanto dinero es que deberás explicar de dónde salió. Envío ese dinero al mundo real y cuando vuelve, más limpio. Para cuando Norton se retire, lo habré vuelto millonario. Si alguna vez lo descubren, acabará aquí con su propio número. Todo ese papel deja rastro. Si a alguien le da curiosidad, conducirá a alguien. Así es, pero no conmigo. Y tampoco con Norton. ¿Entonces a quién? Randall Stevens, el socio silencioso. ¿Pero quién es? No existe, más que en papeles. El señor Steven tiene acta de nacimiento, número de seguro social. Sorprendente. Afuera, era un hombre honesto. Tuve que estar en prisión para torcerme. Yo no dirijo los fraudes, Red, solo proceso las ganancias. Tommy Williams llegó a Shawshank en 1965, una condena de 2 años. Resultó que Tommy tenía una joven esposa y una bebé. En poco tiempo, Andy lo inició en el curso. Le agradaba al chico. Está orgulloso de ti. Es muy astuto, ¿verdad? Era banquero allá afuera. ¿Por qué razón está aquí? Atrapó a su esposa con un golfista. Los mató a ambos. ¿Qué? Hace como 4 años tuve un compañero nuevo, Elmo Blatch. Una noche le dije, sí, Elmo, ¿a quién asesinaste? Y él dijo, elegí a un sujeto. Llegué una noche a robar su casa. Lo maté. A él y a la bella esposa con quien estaba. Se metió con ese hombre, un maestro de golf, pero estaba casada con un banquero famoso. Y fue a él a quien culparon. Debo decirte que es la historia más sorprendente que he escuchado. Bueno, es obvio que el muchacho Williams está impresionado por ti. ¿Cómo puede ser tan obtuso? ¿Qué me dijiste? Obtuso. ¿Es deliberado? Jamás mencionaría lo que pasa aquí. Me culparían tanto como a usted por lavar el dinero. No vuelvas a mencionarme el dinero, maldito hijo de perra. Solitario, 1 mes. Sí, señor. ¡Es mi vida! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo ya! 1 mes en el hoyo. Es la temporada más larga que yo sepa. Red, ¿estás diciendo que Andy es inocente? Eso parece. El muchacho pasó con promedio de 8. Supuse que te interesaría. El director quiere hablar contigo. ¿Qué, aquí afuera? Eso fue lo que dijo. ¿Alcaide? Tommy, necesito tu ayuda. Debo saber si lo que le dijiste a Dufresne era verdad. Sí, señor. ¿Estarías dispuesto a jurarlo ante el juez y el jurado? Solo deme esa oportunidad. Eso pensé. Imagino que ya lo sabrás. Un chico tan joven, con menos de 1 año tratando de escapar. Pero debemos olvidarlo. Continuar. Se acabó. Que alguien más le haga sus fraudes. Dele otro mes para que lo piense. Red, si alguna vez sales de aquí, hazme un favor. Hay un gran pastizal cerca de Buxton. ¿Sabes dónde está? Tiene una gran barda de piedra, con un viejo roble en la punta norte. Prométeme, Red, que si alguna vez sales, busca ese paraje. Hay algo sepultado ahí que quiero que conserves. Tendrás que sacar la piedra. Y ahí estará. 3 depósitos para esta noche. Lleva mi ropa a la lavandería y dale brillo a mis zapatos. ¡Prende el conteo! A la 3 sur, bien.
¡Falta un hombre en el ala 2, celda 245! ¡Dufresne! ¡Maldición, Dufresne! Estás fastidiándome. Debo mantener un horario. Oh, por Dios. ¿Qué quieres decir con que no estaba ahí? No me digas eso, Hyde. Estaba en su celda al apagar las luces. Eso significa que seguiría aquí en la mañana. ¿Y bien? No está. Aquí tampoco está, señor. Conspiración. Es lo que es. Y todos están implicados, incluso ella. En 1966, Andy Dufresne escapó de la prisión de Shawshank. Recuerdo haber pensado que un hombre necesitaría 600 años para hacer un túnel con eso, pero al buen Andy le tomó menos de 20. Los guardias no lo notaron. En realidad, ¿cuán a menudo te fijas en los zapatos de un hombre? Andy se arrastró a través de casi 500 metros de porquería. La longitud de 5 campos de fútbol. Medio kilómetro. A la mañana siguiente, un hombre que nadie había visto antes llegó al Maine National Bank. Tenía todas las identificaciones requeridas y la firma era idéntica. Aquí está su cheque de caja, señor. ¿Necesita algo más? ¿Podría enviar esto por correo? Salió de la ciudad con más de $370,000 del dinero del alcaide. Corrupción y homicidio en Shawshank. Pronto su juicio llegará hasta ti. Querido alcaide, tenía razón. La salvación está adentro. Andy Dufresne. Norton no tenía intenciones de irse silenciosamente. Samuel Norton, tenemos una orden de arresto contra usted. ¡Abra la puerta! Poco después, recibí una postal por correo. Decía Fort Hancock, Texas. Fue donde Andy cruzó. Andy Dufresne, quien se arrastró por un río de porquería, se dirigió al Pacífico. Creo que extraño a mi amigo. Ellis Boyd Redding. ¿Cree que se haya rehabilitado? Ande, hijo, ponga esos sellos en las formas y no me haga perder más tiempo. Aprobado. Brooks estuvo aquí. Es terrible vivir con temor. Solo me detiene una cosa. Querido Red, si estás leyendo esto, ya saliste. ¿Recuerdas el nombre del pueblo? Zihuatanejo. Estaré esperándote con el tablero de ajedrez. La esperanza es algo bueno, y lo bueno nunca muere. Tu amigo, Andy. Brooks estuvo aquí. También Red. Espero ver a mi amigo y estrechar su mano.
Soy fiel creyente que cuando la amistad es verdadera puede surgir en cualquier lugar e incluso hasta en los lugares inesperados. La influencia de Andy en Red nos muestra que un acto de esperanza no solo puede cambiar nuestras vidas, sino también la vida de los que nos rodean. A través de su historia recordamos que nunca debemos perder la esperanza e incluso hasta en los días más oscuros.